Sean todos bienvenidos. Pues te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 1, que es donde nos quedamos la semana pasada, y hoy vamos a estar meditando ahí algunas cosas importantes que este capítulo nos da. Y la semana pasada empezamos viendo acerca de la genealogía de Jesucristo. ¿No? Así empieza el primer versículo, libro de la genealogía de Jesucristo. Y hoy vamos a continuar con el anuncio de la venida de Jesucristo. Pero en todo esto vamos a ver que hay toda una historia detrás, que muchas veces quizá hemos leído este pasaje, y digo muchas veces porque regularmente cada año son a los pasajes que hacemos referencia. Cada año por ahí de diciembre, ¿no? Porque los consideramos pasajes para meditar en estos días de Navidad, ¿no? Y ciertamente porque recordamos el nacimiento del Señor Jesús. Pero hoy quisiera que meditemos en estos pasajes un poco, involucrándonos más en lo que está sucediendo y poniéndonos un poco en el papel de las personas que están aquí, ¿no? Iba a decir personajes, pero no son personajes realmente, porque fueron personas reales, viviendo situaciones reales, con conflictos reales, y creo que nos podemos identificar con ellos, porque a diario vivimos eso, ¿verdad? A diario vivimos, no somos personajes, somos personas, ¿no? Que vivimos situaciones reales, problemas reales, y podemos usar las escrituras como ese consuelo de Dios. Dice su palabra que estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, ¿no? Entonces podemos identificarnos con la palabra de Dios, con todas estas personas que vivieron ya estas situaciones en las que si nosotros estuviéramos quizá estaríamos bastante abrumados. Pero bueno, déjame leer el pasaje del versículo 18 al versículo 25, y después oramos para que pues el Espíritu Santo sea el que nos hable en esta noche, ¿sí? Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra, porque nos podemos hoy presentar ante ti, Señor. No solamente para adorarte, reconociendo tu bondad, reconociendo lo que has hecho por nosotros en nuestros cantos, Señor, sino también para escucharte, para recibir tu palabra. Señor, la necesitamos, Señor. Así como aquellos hombres, Señor, que vivieron estas cosas, necesitaron tu palabra, Señor. Así hoy nosotros venimos delante de ti pidiéndote que nos hables. Enséñanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, habla a nuestros corazones. Ponemos este estudio en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, empieza diciendo Mateo, que es el que está escribiendo estas cosas y está relatando parte de la historia. No es toda la historia ni a detalle. Tenemos
como veíamos la semana pasada, algunos otros evangelios que nos ayudan a poder completar la escena, ¿no? Este solamente es una cámara que nos permite ver un aspecto. Tenemos, como te decía, los otros evangelios, principalmente el evangelio de Lucas es el que más nos ayuda a poder completar la escena. Pero empieza diciéndonos Mateo, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Te decía, no exactamente completo, pero nos da su mirada. Dice, fue así. Y entonces va a empezar a relatar. Ahora, todo lo que relata aquí, precisamente no es el nacimiento de Jesucristo, sino lo que rodea a la concepción de Jesús y a lo que ocurrió en la vida de estas personas. Y empieza diciendo, estando María, su madre, desposada María, su madre, con José. Aquí nos pone en contexto. María es esta virgen, es esta doncella, es esta joven que ha recibido un anuncio de un ángel. Un ángel se aparece de pronto y le dice, eres muy favorecida. Esto es, Dios ha dado gracia para ti. Eso está en Lucas capítulo 1. Y ella ha recibido este anuncio. Y suceden muchas cosas aquí alrededor de esto, de estando desposada. ¿Por qué? Porque en Lucas nos dice más acerca de la historia, cómo este ángel se aparece, te decía, le revela lo que va a suceder. Dice, vas a concebir del Espíritu Santo, vas a tener un hijo. Y ella está confundida y dice, ¿pero cómo? No conozco varón. Ella todavía no se había casado, no había habido una boda. Aquí nos dice que estaba desposada. Ahora, en el contexto judío, el desposorio era solamente un paso. Es un poco parecido a lo que hoy conocemos como compromiso. Pero en el contexto judío había un compromiso previo. Regularmente los que arreglaban el matrimonio, y de ahí escuchamos que dicen, es que ese matrimonio está arreglado. Bueno, los padres eran los que decidían con quién se iban a casar los hijos. Y eso es en el contexto judío, es una labor que Dios le dejó a los padres. Porque de hecho lo vemos en el Antiguo Testamento, dice, no darás a tus hijas para que se casen con gente de otras naciones, ni darás a tus hijos para que se casen con mujeres de otras naciones. ¿Recuerdas eso? Entonces Dios le estaba dando la responsabilidad a los padres y en el contexto judío era así. Entonces así había un previo compromiso donde ya estaba arreglado con quién se iban a casar los hijos. Después de eso llegaba el desposorio. El desposorio se refería básicamente a que hacían ya un compromiso, ¿no? Antes de eso podían romper el compromiso, pero después del desposorio ya no. Ya se consideraban prácticamente casados, aunque el matrimonio no se había consumado todavía. Pero había un periodo de 1 año donde iban a empezar los preparativos. No solamente de una ceremonia, una fiesta, sino personalmente. Y el preparativo más importante era preparar su corazón para cuando llegara el momento de la boda se consumara el matrimonio. Pero una de las razones también es que en este año el esposo o el marido era responsable de proveer un hogar, una casa, preparar una casa para que cuando se consumara el matrimonio tuvieran un lugar donde ir a vivir. Entonces, en este año no precisamente es que estaban más juntos, sino más bien más enfocados en sus labores individuales. Entonces, aquí nos muestra que María ya está desposada con José. Pero no se habían juntado, dice aquí, antes que se juntasen. Esto es, no había sido la boda todavía donde se consumara el matrimonio. Y de pronto dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halla. Esta palabra hace referencia a que de pronto se encontró, se descubrió. Y es que un embarazo no es algo que no se descubra pronto, ¿verdad? De pronto dicen, oh, estás embarazada, ¿no? ¿Y cómo sucedió eso?
Bueno, te decía, hay todo un contexto en la historia de esto en Lucas, porque cuando recibe María el anuncio del ángel, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿no? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es lo que le dice, porque ella estaba confundida y dice, pero ¿cómo si no conozco varón? Bueno, va a ser la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hacer un milagro en tu vida. No se necesita la ayuda del hombre. Cuando el Espíritu Santo obra, no se necesita la ayuda del hombre. Es Dios obrando un milagro en el vientre de María. No fue necesario un óvulo, un espermatozoide, una fecundación, nada. El hombre no iba a meter las manos en eso. Es Dios, el Espíritu Santo, creando en el vientre de María un ser. ¿Por qué era importante que fuera así? Porque, lo vamos a ver más adelante, el hombre necesita salvación. Y el hombre no puede salvar al hombre, ¿no? Creo que lo vimos a detalle en el libro de los Reyes. Veíamos uno tras otro, reyes buenos y malos, pero ninguno capaz de salvar al hombre. Ninguno. Solo Cristo. A eso vino y esa fue su misión. Ahorita vamos a ver más de eso. Pero Dios le dice a María, va a suceder esto. Y entonces le dice a María, pero ¿cómo? Y el ángel todavía le dice, bueno, pues para Dios todo es posible, ¿no? Claro, si Dios creó por medio del Espíritu Santo, ¿no? ¿Recuerdas? En Génesis dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Por medio del poder del Espíritu Santo, Dios crea el mundo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y le dice el ángel a María, es más, una prueba de esto es que Elizabeth, tu pariente, está encinta. Y de pronto María así de, ¿qué? ¿De qué me hablas? Elizabeth es anciana, es estéril. ¿Cómo puede ser eso? Zacarías es anciano. Estoy hablando de los padres de Juan el Bautista. Y entonces María toma sus cosas y se va. María vivía en Galilea y se va a Judea y llega con Elizabeth. Y suceden muchas cosas ahí, ¿no? Cuando entra María, el bebé que había en el vientre de Elizabeth de pronto da un brinco, ¿no? Y es lleno del Espíritu Santo, Juan, ¿no? Y le empieza a decir, oye, ¿cómo es que tú puedes entrar a mi casa si eres la madre de mi Señor? Y se dan muchísimas cosas, pero María es una mujer agradecida. Chécalo en casa, solamente te lo estoy relatando, pero es una mujer humilde que reconoce que necesita un Salvador. Ella dice, Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Ella se reconoce como sierva y reconoce su bajeza. Y dice, Dios, mi Salvador, ha tenido misericordia de mí. Ella reconoce eso, que necesita un Salvador. María era una mujer pecadora, así como todo el pueblo. De hecho, es muy interesante el nombre de María. María es un nombre muy común, ¿verdad? María viene del hebreo, ¿no? Así como muchos nombres, como veíamos el nombre Jesús, que viene del hebreo Josué o Yeshua, ¿no? Viene también María. María viene de Miriam, ¿no? Hubo muchas mujeres que se llamaron Miriam. Pero la palabra Miriam viene de una palabra que es Mara, que significa amargura. De hecho, Miriam significa rebelde. ¿Sabías eso? Eso es lo que significa en la Biblia Miriam. Y simplemente pasa al griego como María. ¿Sabes qué representa María en la historia? El pueblo de Israel. La genealogía que leímos en los primeros 17 versículos. Ahí está el pueblo de Israel. Porque no encontramos en toda esta lista de personas dignas de salvación, sino personas necesitadas con urgencia de salvación. Porque aunque hubieron algunas personas buenas, pero la salvación tenía que venir solamente por la fe. Nos encontramos primero a Abraham, ¿no?
nos encontramos a los patriarcas. Y cuando estudiamos Génesis, nos encontramos con la historia de Abraham y, híjole, Abraham titubeó en su fe. Sí, tomó el llamado de Dios y sale de Ur de los Caldeos y empieza a caminar, pero de pronto en el camino empieza a dudar ciertas cosas, ¿no? Pone en riesgo a su esposa diciendo, no, es mi hermana, ¿no? ¿Recuerdas mintiendo? Escuchando la voz de Sara cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, y ella le dice, no, yo creo que no, estoy vieja ya, ¿por qué no mejor tienes un hijo con mi criada? Y entonces pues hace eso y Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo. Pero vemos a Abraham cometiendo errores, vemos a Isaac, ahí no vemos tantos errores, ¿no? Solo al final de sus días teniendo favoritismo con sus hijos, ¿no? Sin embargo, vemos buenas cosas en él, como que él mismo se ofreció voluntariamente cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y lo vemos como un hombre ya mayor. Entonces, cosas increíbles que empezamos a ver aquí. Después nos encontramos con Jacob, ¿no? De entrada significa el que suplanta. Y así lo vemos, toda una historia terrible que dices, ¿cómo está esto en la Biblia, no? Quiere casarse con una chica con la que se enamora y luego su suegro le juega una mala broma y le entrega a la mayor, y luego él trabaja por la otra porque la ama, pero está aferrado, y después empieza un pleito entre hermanas y no, pues yo tengo más hijos, sino que y con las siervas, y ahí está en el juego Jacob. Terrible, historias que dices, no deberían estar ahí en la Biblia, pero ahí están, porque Dios escogió a un pueblo por su fidelidad, por la fidelidad de Dios, no por la fidelidad del pueblo, un pueblo rebelde, ¿no? Y de pronto pues ya nos encontramos hay muchas personas que vivieron cosas terribles, ¿no? David, el mismo rey David, que a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, así lo pone la Biblia, pero un hombre que tuvo tropiezos, grandes tropiezos por su falta de fe. Un hombre que necesitaba salvación. Y ahí viene todo esto. María, rebelde. Eso es lo que significa. Y entonces Dios obra un milagro en ella por medio del Espíritu Santo. Es lo que nos dice el texto. Antes de que se juntasen, se halló que había concebido, dice, del Espíritu Santo. Me encanta porque Mateo lo deja en claro desde entrada. No nos mete en un misterio, sino lo deja en clara. Esto es del Espíritu Santo. Ya había sido anunciado a María. Yo no sé si María no le contó a José. Oye, se me apareció un ángel, me dijo esto, fíjate. No sé, pero lo que se ve en el texto en Lucas es que recibe este anuncio y María sale corriendo a ver a Elizabeth. Y dice el relato que se queda 3 meses con Elizabeth, ¿no? Hasta que nace Juan. Y ahí se regresa a su casa. Entonces, muy probablemente todo ese tiempo no se vio José y María. Y entonces José tiene serias dudas. Y creo que si nos ponemos en su lugar, creo que es muy lógico. A ver, ¿cómo? Te fuiste hace 3 meses y ahora llegas. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede esto? Fíjate, dice el versículo 2. Versículo 19. José, su marido, como era justo. Y así nos presenta a José. ¿Sabes? De José no se habla mucho en la Biblia. De hecho, lo vamos a ver en este capítulo y no lo volvemos a ver. Bueno, no, lo vamos a ver en el capítulo 1 y 2 y no lo volvemos a ver. Se cuenta muy poco de José, pero nos da una descripción Mateo muy clara de José, que era justo. Tú sabes que esta palabra justo tiene una connotación de inocente, pero no precisamente que no era sin pecado, sino que era un hombre recto. Era un hombre que quería hacer lo bueno delante de Dios. Y dice que este hombre era justo. Dice, José, su marido. ¿Te das cuenta cómo en este contexto ya se consideraba su marido? No era solamente su prometido, ya estaba visto así. Ahora, no digo que en nuestro contexto deba de ser así, pero hay muchas cosas interesantes a observar de esto que vivían ellos. Pero dice que él era justo, dice, y no quería infamarla. Esto es que al hallarse que ella está embarazada, ella tenía que ser exhibida al pueblo.
junto con la persona que le embarazó. Y muy probablemente tenían que ser apedreados. Algunos dicen que estas reglas, pues como muchas otras, ¿no?, los judíos realmente no las llevaban a cabo, sino lo permitían, como lo vemos más adelante, darle carta de divorcio. Esto es romper el compromiso. Y José quiere hacerlo, pero no públicamente, porque no quería, dice aquí, infamarla o ponerla, exponerla, ¿no?, como una mujer pecadora, ¿no? Y de hecho, mucho se comenta más adelante, vamos a ver que se comenta acerca de Jesús, que sus adversarios le decían: tú eres hijo de fornicación, porque ponían en duda la concepción de Jesús. Pero dice que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y claro, José está abrumado. José está llevando sobre sí una carga difícil. Has estado en complicaciones que dices: ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, esto de verdad no me lo esperaba, ¿no? Estoy trabajando para construir una casa, para que mi esposa venga a vivir conmigo, y de pronto mira qué sucede. Y entonces dice versículo 20, y pensando él en esto, ¿en qué? En dejarla secretamente, ofrecer una carta de divorcio y simplemente partir y olvidarse de ella. Pensando él en esto, ¿cómo sería su aflicción que está pensando en esto? Por eso te decía, has estado en alguna situación donde solamente piensas en eso y piensas en eso y dices: ¿cómo voy a salir de esto? Y piensas en eso. Mira, fíjate, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. Me encanta esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos pasando por aflicción, cuando estamos pasando por dudas, cuando estamos pasando por un gran oprobio como esto, lo mejor es ir a la palabra de Dios. Lo mejor para José es escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos pone en perspectiva. Nos hace abrir los ojos para lo que nosotros no alcanzamos a ver. Te decía, los evangelios nos muestran diferentes cámaras, ¿no?, diferentes tomas, ¿no?, para poder ver la escena. Pero ¿sabes? El que nos puede mostrar el panorama es Jesús, ¿no? Es simplemente hacerte para atrás y que la palabra de Dios te abre el panorama para que puedas ver completo. De pronto, esto es lo que recibe José en medio de la aflicción, en medio de esta prueba que está viviendo. Dice, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora reitera este ángel lo que ya se le había dicho a María, ¿no?, lo que nos relataba Mateo en el versículo 18. Pero dice que le dice, lo primero que le dice es: José, hijo de David. Me encanta porque le recuerda quién es. Siendo hijo de David, José era un descendiente legal, como lo vimos la semana pasada, un descendiente legal al trono de David. José podía ser un rey, ¿no?, así como Jacob, que fue el padre de José, y Eleazar y Matán y todos estos que vimos, ¿no?, en la genealogía. Todos ellos eran herederos al trono, pero no había llegado el Mesías. No había llegado. Y aquí el ángel le recuerda: José, tú eres hijo de David. Y le dice: no temas en recibir a María, tu mujer. No ha dejado de ser tu mujer, es tuya, ¿no? Pero lo que hay en su vientre, lo que es engendrado en ella, es del Espíritu Santo. María solamente fue un instrumento de Dios para traer al Salvador. Dios la usó, por eso ella dispuesta, en Lucas dice: pues Dios ha mirado la bajeza de su sierva, pero yo estoy dispuesta.
que haga Dios su voluntad. Una mujer dispuesta a ser usada por Dios para que Dios pusiera dentro de ella al Salvador. Y dice así: lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo es el poder de Dios que crea. Me encanta porque podía ser que José creyera esto o no, pero Dios mismo es el que le está hablando por medio de esta revelación. Vamos a ver en el siguiente capítulo igualmente que José es guiado todo el tiempo. José es guiado aquí más adelante cuando nace Jesús. Viene Herodes, ¿no?, que quiere matar a Jesús, y otro ángel en sueños vuelve a aparecer a José y le dice: vete a Egipto. Y después muere Herodes y le dice otro ángel: regrésate a Israel, ¿no? Pero me encanta porque Dios le hablaba a José por medio de sueños, ¿no? Ángeles en sus sueños. Y dices, ¿eso es posible hoy? Bueno, Pedro en 2 de Pedro 1:19, él dice que tenemos la palabra profética más segura. Pero él está hablando acerca de una revelación que Pedro recibe. Una revelación en donde solamente estuvieron presentes Jacobo, Juan y Pedro. En el monte, dice Pedro, en el monte santo, en el monte de la transfiguración. Cuando vieron a Jesús en toda su gloria y escucharon una voz que dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro, nosotros somos testigos oculares, ¿no? Y nosotros lo escuchamos y les damos testimonio de esto. Pero dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. Y les escribe: a lo cual hacen bien en estar atentos. ¿Dios nos puede hablar en sueños? Sin duda. No podemos limitar el poder de Dios, pero tenemos la palabra profética más segura. Hoy tenemos la Escritura, la revelación completa de Jesucristo. En este momento se está escribiendo la historia. Y el Espíritu Santo está inspirando estas palabras en la pluma de Mateo, para que, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas cosas. Pero hoy tenemos la palabra completa. Y es importante que estemos atentos. Una vez escuché que alguien decía: si Dios te habla en sueños, la pregunta es: ¿estás leyendo tu Biblia? Porque Dios nos quiere hablar por medio de su palabra. Dios nos quiere guiar. Y te decía, mucho más cuando estamos en una situación similar a esta, abrumados, preocupados, no sabemos qué hacer. Tenemos que venir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa luz que nos va a guiar y nos va a decir qué hacer. Y este ángel le dice a José qué hacer. De entrada le dice: no temas. Y aquí podemos ver un poco más de la situación que estaba viviendo José. Estaba en temor, aunque quería dejarla secretamente, pero no estaba haciendo algo sencillo para él. Y le dice: no temas en recibir a tu mujer. Versículo 21 le dice: y dará a luz un hijo. No solo está embarazada, dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le da un mandato a José: no temas en recibir a María tu mujer, ¿no? Lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, y va a tener un hijo. Y tú, José, tú le vas a dar un nombre. Tú. Ahora, en este momento, digamos que la autoridad, el que le daba el nombre al hijo, era el varón. De hecho, vimos por qué Jesús es del linaje de David. Porque Dios escogió no solamente a María, Dios escogió a José para que fuera el padre legal de Jesús. Digamos, José se convertiría en su padre adoptivo,
pero con todas las de la ley, porque iba a ser su primogénito. Ahorita lo vamos a ver qué es lo que menciona también. Iba a ser su primogénito y le iba a dar un nombre. Y dije, y tú se lo vas a dar. Y le vas a llamar Jesús, ¿no? Y otro balde de agua en la cabeza de José. Jesús. Porque para este tiempo, no lo vemos así en el Antiguo Testamento, pero para este tiempo lo que se acostumbraba es que el padre le daba a su primogénito su nombre. De hecho, vemos en el relato en Lucas, cuando, ¿recuerdas? Zacarías, por no creer lo que el ángel le dice cuando él está ofreciendo incienso, queda mudo. Y entonces cuando nace Juan, dice Elizabeth, se va a llamar Juan. Y todos preguntan, ¿Juan? ¿Por qué Juan? No hay nadie en tu parentela que se llame Juan, ¿no? Por cierto, Juan es Jonás. Entonces más o menos es como, ¿Jonás? ¿Por qué lo vas a poner así? ¿No? Se acostumbraba, dice el texto que ellos pensaban que se llamaría Zacarías. Y entonces Zacarías, el padre de Juan, toma una tablilla y escribe, no, se va a llamar Juan. Entonces en este tiempo lo lógico es que el hijo primogénito llevara el nombre del padre. De hecho un poco lo vimos el domingo, los versículos que nos estuvo mostrando el pastor Sergio, acerca de los nombres de los hermanos de Jesús. Vimos que había uno que se llamaba Jacobo, que ya vimos que es Santiago. Vimos otro que se llamaba Judas, que es el que escribe la carta de Judas también. Y vimos entre ellos otro que se llamaba José. Sí hubo un hijo de José que se llamó José, pero no fue el primogénito. Y entonces, según lo que quizá José quería que se llamara José, pues se la cambia y Dios le da otras instrucciones. Y dice, le vas a llamar su nombre Jesús, ¿no? Y no fue por mero capricho, sino porque este nombre revelaba el propósito de este bebé. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué venía Jesús? A salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque ese es el problema fundamental en la vida del hombre. Jesús no vino a salvar de la economía. No vino a salvar de las enfermedades. No vino a salvarnos de la opresión del Imperio Romano, como en ese tiempo quizá muchos esperaban que el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, viniera como aquel que los librara de la opresión romana. No, Él venía con un propósito mayor: salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es el problema fundamental del hombre. El hombre es pecador. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre merece la ira de Dios, el justo juicio de Dios sobre el ser humano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que dice la Biblia. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí está, para que todo aquel que cree en Él no se pierda eternamente, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Jesús. Y si tú quieres un Jesús que se acomode a tus necesidades, un Jesús que te dé una mejor economía, que te anule los problemas, no es el Jesús que envió Dios. No es este Jesús el Salvador del mundo. Jesús significa Salvador. De hecho, Jesús significa Jehová salva. Es lo que significa Josué. Jehová salva. Porque el hombre no puede hacer nada por salvar al hombre. Por eso era necesario que Jesús fuera concebido del Espíritu Santo. El hombre solamente podía hacer concebir otro hombre pecador. Y así desde Adán hasta nosotros. Pero este niño es hijo de Dios, concebido del Espíritu Santo, nacido del Espíritu Santo, ¿no? ¿Recuerdas cuando Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo?
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso somos llamados hijos de Dios, ¿sabías? Porque somos nacidos del Espíritu. Bueno, aquí está Jesús, nacido del Espíritu, presentado a la humanidad como el único que puede salvar del principal problema. Hoy estamos en un tiempo donde la gente está expectante. ¿Sabes? Todos estamos esperando salvación. Todo el mundo espera salvación. El problema es que no saben salvación de qué. Y la Biblia nos revela de qué necesitamos salvación. De hecho, he estado viendo cómo hoy la gente ya está esperando para que el próximo año haya elecciones y pueda haber una opción mejor que la que hay ahorita. Porque dices, llega un gobierno y dices, pues ya falló. Y llega otro y dices entusiasmado, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya nos libró de la economía, ¿no? Ojalá. Y estás viendo, ¿no? Los perfiles de la gente, que ese va a ser bueno porque ese sí sabe de economía, nos va a sacar del problema que tenemos. No, ese sí nos va a salvar de la delincuencia, este sí y este sí. Y ahí estamos buscando, poniendo la mirada en los hombres. Pero esto lo hace la gente porque no sabe el problema principal. El del corazón. Somos pecadores. Necesitamos a alguien que nos salve del pecado. El hombre sigue esperando un Mesías de alguna manera. Alguien que los libre a su modo, a su manera, de lo que ellos creen que es su necesidad. Pero tu necesidad es vida eterna. Porque estás muerto en tus delitos y pecados. Es lo que dice la Biblia. Jesús vino a eso. Ese es el propósito de Jesús. No hay otro propósito. Y qué bueno, una vez escuché eso, si nuestro problema fuera económico realmente, pues Dios hubiera enviado un economista, ¿no? Si nuestro problema fuera de salud, pues Dios hubiera enviado un plan médico. Pero no, Dios envió a Jesucristo a salvarnos de nuestros pecados. Aquí está el propósito y le dice, le vas a nombrar así, porque en su nombre trae su propósito. Jesús dice porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y más le dice el ángel, o quizá es Mateo el que está explicando, como lo hace en varios pasajes, que hace referencia a las profecías escritas. Y aquí hay una profecía. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No sé si recuerdas, lo vimos no hace mucho esta profecía. Eso está en Isaías capítulo 7 versículo 14. Y el contexto de Isaías 7 es el reinado de Acaz, un rey malo, un rey que incluso es el que cierra las puertas del templo para que no se adore en el templo. Había un camino del palacio del rey hacia el templo. Él clausura ese camino para que ya no se use el templo para la adoración, sino era un momento de mucha idolatría en Israel. Y sucede que se ponen de acuerdo o se asocian el rey de Siria y el rey de Israel. El rey de Siria, Resín, y Peca, que era el rey de Israel. Ellos dos se asocian con tal de atacar al reino del sur, al reino de Judá, para destruirlo. Y de hecho dicen, quitemos a este rey y pongamos por rey a tal. Y está completamente asustado Acaz, ¿no? Toda la casa del rey está preocupada por esta asociación que han hecho estos dos reyes. Y entonces va Isaías, a pesar de ser como era Acaz, va Isaías y le dice, no te preocupes, Dios te dice esto, para mí Resín y Peca son como dos cabos de tizón, ¿no? Son como dos carboncitos que apenas humean, no te preocupes.
No, ellos no van a destruirte. ¿No? Le quiere dar confianza. Él está preocupado porque era importante mantener el reinado de David en el poder, ¿no? Y él está preocupado. Pero Dios le dice, no te preocupes, no va a pasar nada. Me encanta porque Dios le quiere hacer ver, así como tú los ves, dos enemigos tan grandes, yo los veo así. Y le quiere dar perspectiva. Y le dice Isaías a Acaz, pide una señal para que esté seguro. No sé si Isaías vería a Acaz con ciertas dudas, ¿no? En su semblante, así como que no sé, no te creo mucho. Y le dice, pide una señal. Y Acaz religiosamente le dice, no, ¿cómo crees que yo voy a pedir una señal? No sería capaz de tentar a Dios, ¿no? Era un rey que ni temía a Dios, ¿no? Pero todavía se ve religioso. Y le dice Isaías, no les basta a ustedes con ser molestos a Dios, sino con ser molestos a mí, sino que también lo sean a Dios. Y les dice, les voy a dar una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y dices, ¿cómo? En ese contexto está esta profecía. Y es que Dios le está diciendo a Acaz, no te preocupes, aún se acabará la descendencia real. Una virgen concebirá. Ahora, una virgen no puede concebir, porque en el momento de la concepción ya dejó de ser virgen. ¿Cómo podría hacer esto? Pues aquí lo vemos, solamente por una obra de Dios. Dios obrando por medio del Espíritu Santo, creando en el vientre de esta mujer un ser que va a venir a salvar a la humanidad. Ahora, algo más que vemos en esta profecía es que se está cumpliendo lo que se le dijo a Acaz por medio de Isaías. Una virgen ha concebido y dará a luz un hijo. Y dice, y llamará su nombre Emmanuel. Y dices, ok, ¿Jesús o Emmanuel? Te decía, Jesús era el nombre que llevaría porque ahí llevaría su propósito. Pero Emmanuel nos muestra su identidad. ¿Quién es este niño? Que es concebido del Espíritu Santo. Es Dios. Es Dios con nosotros. Te decía, Jesús significa Jehová. Es Dios, es Jehová mismo con nosotros, ¿no? Me encanta el domingo que escuchaba la enseñanza, como, y bueno, no sé alguien más, yo no he escuchado a muchos hacerlo ver así de claro, pero siempre que el pastor Sergio explica esto, lo explica así súper claro, ¿no? Y dice, Jesús es Jehová mismo, ¿no? Como que sí decimos Jesús es Dios, ¿no? Pero de pronto decir Jesús es Jehová es impactante para muchos, ¿no? Dices, órale, sí es cierto. Por eso ya no se le nombra con el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento, simplemente se le dice el Señor. Y sí, Jesús es Jehová, es Dios con nosotros. Aquel rey desechado por el pueblo, pidiendo un rey como tenían las demás naciones. Ahora entra en nuestro mundo, tomando forma de hombre para salvarnos. ¿Por qué? Porque todos los demás fallaron. Nadie pudo salvar al pueblo de Dios. Solo su Hijo. Solo Él mismo haciéndose hombre, ¿no? Entonces cuando alguien te venga a enseñar acerca de Jesús como un Dios, diles, no, es el Dios. El Dios que creó todas las cosas es Jehová mismo, ¿no? Y pues se van a volver locos. O lo creen o se vuelven locos, ¿no? Porque es importante creerlo así. Considerar, es el Rey de Reyes. Aquel que ya reinaba en la antigüedad sobre su pueblo y fue rechazado, ahora ha venido. Y ahora está aquí. Y dice Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo hace esta traducción y nos explica. Eso es lo que significa Dios con nosotros. Jesús es llamado así, te decía, no tanto por su propósito, sino por su identidad. Ok, dice versículo 24. Y despertando José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Me encanta la respuesta. ¿Sabes qué veo aquí? Fe. José está abrumado, está confundido, está pensando en dejar secretamente a María, aquella con la que estaba comprometido. Y de pronto Dios le revela y le da perspectiva. Y dice, esto, aunque para ti pueda parecer abrumador, pero tiene un propósito más grande. Y dice, no temas. Y muchas veces así vivimos las pruebas. De pronto nos rebasan, nos invaden y allá estamos diciéndole a la gente, es que no sé por qué, es que no sé por qué pasa esto, es que no sé por qué pasa aquello. Ve a la palabra para que recibas perspectiva. Y después de ir a la palabra, obedece lo que dice la palabra. Dice Santiago que no seamos oidores de la palabra solamente, sino hacedores de la palabra. José es un hombre que se muestra como justo, pero que se muestra como obediente. Y aquí se ve la justicia de este hombre. Cuando Dios le da instrucciones precisas por medio del ángel, le dice así: no temas en recibir a María tu mujer. Y luego le dice: llamarás el nombre del niño Jesús. Fíjate cómo es muy literal y muy textual su respuesta. Dice en el versículo 24: y recibió a su mujer. No veo otra cosa más que obediencia. Tal cual, obedece. No temas en recibir a María tu mujer. Y él no teme en recibir a María su mujer. Recibió a su mujer, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Solamente le da 2 instrucciones el ángel y 2 instrucciones obedece. Me encanta este hombre José, porque es un hombre que le cree a Dios. Cuando no obedecemos lo que Dios nos dice, sencillamente es porque no le estamos creyendo. Es eso. Y he puesto este ejemplo otras veces, ¿no? Cuando mis hijos estaban pequeños, yo les daba la instrucción de no te cruces la calle solo. ¿Por qué? Te pueden atropellar. Ellos no necesitaban ver un atropellado. Ellos no necesitaban un ejemplo de eso. Ellos simplemente, si me creían, me iban a obedecer. Y es así de sencillo. Cuando nosotros creemos lo que Dios nos dice, vamos a ser obedientes. Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso te decía, cuando estás abrumado, ¿a dónde vas? Cuando estás confundido por lo que estás viviendo, ¿a dónde vas? ¿Vas a consultar a tus familiares, a compartirles el problema? ¿O vas al Señor y le dices, aquí está mi problema, ¿qué hago? ¿Meditas en eso? ¿O actúas apresuradamente? Me encanta porque José podía actuar apresuradamente, pero dice pensando en esto, estaba reflexionando. Y de pronto nuestra forma mejor de reflexionar es venir a la palabra, venir al Señor en oración y decirle, Señor, háblame, muéstrame tu voluntad. Y es donde vamos a recibir perspectiva. José recibe perspectiva. Y de pronto le dice, en esta perspectiva, le dice, ok, no te preocupes, es tu mujer. Lo que hay en ella es el Espíritu Santo. Ahora tú vas a hacer 2 cosas. La vas a recibir y vas a ponerle al niño Jesús. Y José lo cree y José lo hace. Y bueno, hay varias cosas aquí importantes. Dice
Versículo 24 dice, y despertando José del sueño. Y esto habla de que lo hizo inmediatamente, ¿no? Dice, pues despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. La obediencia es inmediata para que pueda ser obediencia. No lo posterga. Así que si Dios te ha dicho, haz esto, hazlo ya. Dios nos habla muy claro. Y Él te dice, no lo postergues. Si necesitas ir a reconciliarte con alguien, y Dios te está diciendo, ve, hazlo ya. No lo postergues. Si Dios te está diciendo, ve y confiesa tu pecado, no lo postergues. Si Dios te está diciendo, tienes que dejar esta relación porque no me agrada, déjala. No lo postergues. Si Dios te está diciendo, tienes que dejar esta práctica que me deshonra, no lo postergues. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. José es un ejemplo de eso. Despierta del sueño. Y podríamos hacer un paralelo a nuestro sueño, sería venir a escuchar la palabra y que Dios nos hable. Entonces cuando te levantes de aquí, es más, si no quieres quedarte a tomar el cafecito, no te quedes a tomar el cafecito. Sal de aquí y ve a obedecer. Después de leer tu Biblia en la mañana, de tener tu tiempo con Dios, al abrir la palabra, y Dios te dice, haz esto, no lo postergues, ve y hazlo. Aquí vemos un gran ejemplo de un hombre obediente. Dice, despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. No le dice como el ángel del Señor le había dado opciones. Porque a veces consideramos la palabra de Dios como, pues es una opinión. Voy al psicólogo para saber otra opinión, ¿no? Déjame le platico mi problema a otra persona para saber otra opinión. Porque sabes, tu carne se va a ir con la que más te agrade. Y no vas a obedecer a Dios. Pero Él entendió, esto es un mandato. No es opcional. Dios no me está dando opciones. Ahora, esto puede parecer a veces muy, muy duro, pero sabes, cuando hay fe en tu corazón, no es duro. Es más, cuando hay fe en tu corazón, es un privilegio poder obedecer lo que Dios está diciendo. Este hombre cree en lo que Dios le está diciendo y dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Esto de no la conoció, lo veíamos un poco el domingo. Habla de que él no tuvo relaciones maritales con su mujer, aunque era su mujer. Él esperó este tiempo y creo definitivamente que este hombre, siendo sabio, lo hizo así. Para que cuando se escribiera acerca de esto, alguien lo escribiera y no cupiera duda. ¿Ok? Dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. José y María eran marido y mujer. Tuvieron más hijos. ¿Hay algún problema con eso? ¿Es pecado que dentro de un matrimonio haya relaciones sexuales? De ningún modo. El enemigo que tuerce la palabra quiere hacer pensar que sí. Y entonces, ¿qué? ¿Y si María tuvo más hijos? ¿Ya no es una mujer santa? Claro. Ahora, en toda esta historia vimos a varias personas ahí. Por un lado vimos a María, por otro lado vimos a José, por otro lado vimos al Espíritu Santo y por otro lado vemos a Jesús. ¿Quiénes son relevantes en esta historia? María, te decía, significa rebelde. José, este hombre que era justo, pero que simplemente fue obediente. Y el Espíritu Santo y Jesús. ¿Sabes? Ellos son relevantes en la historia. Ellos son los protagonistas de la historia en toda la Biblia. Dios es el protagonista de la historia.
Los otros son importantes, sin duda, pero no relevantes. Tú y yo no somos relevantes en la historia. El importante es Cristo. Y Él es el que se da a notar aquí. El único que puede crear de la nada es el Espíritu Santo. Y el único que puede salvar de los pecados a la humanidad es Jesús. Ellos solamente son instrumentos de Dios para llegar a cumplir esto. Pero fíjate qué instrumentos tan bellos. Por un lado, María, una mujer que dice: estoy dispuesta a llevar esto, con todo lo que implicaba, porque seguramente no fue fácil, porque seguramente había mucha gente que no creía que había concebido del Espíritu Santo. No fue algo sencillo, ¿verdad? Y asumió, y fue un instrumento útil. José, con todo lo que implicaba, ¿qué diría su familia? Pero ¿cómo, José, vas a aceptarla? Mira lo que ha hecho. Aquellos que no creyeran, con todo lo que implicaba, dijo: voy. ¿Sabes? Dios quiere que seamos instrumentos así en sus manos. Obedientes, porque somos más moldeables, somos más útiles. Aquel que se resiste, ¿te imaginas un artista? ¿No? Un artista no se pelea, un pintor no se pelea con un pincel. Toma un pincel, está duro, no es usable, pues simplemente lo cambia ya. ¿No? Claro, Dios no es así. Dios es paciente. Dios nos pone a remojar, seguramente, porque nos quiere usar, ¿no? Pero Dios quiere que seamos así. ¿Sabes? La mejor forma de ser instrumentos útiles en sus manos es escuchar su palabra y obedecer, ¿no? Dice Santiago: la fe sin obras es muerta. O sea, la fe sin obras, pues realmente no es fe. O sea, está muerta, no puede decir que es fe. Dice: a ver, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo puedo saber que realmente crees? Porque a veces consideramos la fe algo muy subjetivo, algo como muy abstracto. Yo sí tengo mucha fe. De hecho, a veces es considerado o lo vemos similar como a la suerte, ¿no? Y te levantas un día así: yo con toda la fe vas a ver que me va a ir muy bien. Y no vas a la palabra. La fe es por el oír la palabra de Dios. Porque ahí vas a recibir la perspectiva de Dios. Y vas a caminar entonces con el consejo de Dios, con las instrucciones de Dios. ¿Y sabes dónde se va a ver que realmente has creído lo que Dios te ha dicho? Cuando te encuentras haciendo aquello que Dios te ha dicho. Qué importante es esto, ¿no? Entonces tenemos un ejemplo aquí. Ahorita te decía, José no es el protagonista de la historia, aunque quise resaltarlo porque es su ejemplo. Y lo vamos a seguir viendo en el siguiente capítulo como alguien que sigue instrucciones. Era importante que él obedeciera. Y sabes, es importante que nosotros obedezcamos. Dios quiere hacer su obra en ti y en mí, sin duda. Dios quiere glorificarse, quiere usarnos para un propósito mucho mayor, como con José. Dios los utilizó a José y María como un instrumento mucho mayor de lo que ellos esperaban. ¿Sabes? A veces, y en el contexto de lo que está hablando de un matrimonio, a veces pensamos que el matrimonio se trata de nosotros. José esperando ya que se consume el matrimonio, esperando a María, ¿no? María esperando ese momento para que sean felices para siempre. Y Dios dice: espérame, tu matrimonio quiero que sea para algo mayor, quiero que sea para mi gloria. Y dices: órale, pero ¿qué manera? ¿Qué manera? Porque para su gloria, híjole,
¿No? Le decía a mi esposa que esta parte donde en el versículo 22 que dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Esta frase se ocupa muchas veces, lo vamos a ver más adelante. Como Mateo hace esto, todo esto se ocupó para que se cumpliera la escritura, todo esto se cumplió para que se cumpliera la escritura, ¿no? Hoy se sigue cumpliendo la escritura, ¿sabes? Y cuando Dios te pide algo y es difícil, ¿no? Y sabes que obedecer puede traer complicaciones, todo es para que se cumpla la escritura, ¿no? Y recordaba un poco a Pablo, al apóstol Pablo en su ministerio, en su caminar con Cristo. Porque cuando Dios lo rescata, le dice, tú vas a ser un instrumento en mis manos. Y entonces tiene que esperar algún tiempo. Y en su segundo viaje misionero se dirige hacia Filipos, ¿no? Hacia la zona de Macedonia. Pero para eso ves en la historia y Pablo no sabe para dónde ir. Simplemente visita las iglesias que ya había visitado en su primer viaje misionero y tiene la intención de ir a Asia. Y dice el texto que el Espíritu no se lo permite. Y tiene la intención de ir a Bitinia, que está al norte, y el Espíritu tampoco se lo permite. Y entonces llega a Troas. Y Pablo está verdaderamente confundido, ¿no? Y no sabe qué hacer. Y creo que muchas veces así puede ser, ¿no? Dios nos llama y de pronto dices, ¿qué onda conmigo, no? O sea, no sé ni para acá ni para acá. Dios no me deja, quisiera hacer esto, pero... Y de pronto ahí en Troas, Dios le dice por medio de una revelación a Pablo, un varón macedonio que se aparece y le dice, que se le revela y le dice, ven y ayúdanos. Y entonces Pablo entiende, voy a ir a Europa, a Macedonia, al otro lado del charco, y entonces toma un barco y va a Macedonia, ¿no? Y llega a Macedonia Pablo y se topa con que en Filipos no hay sinagoga. Pablo regularmente llegaba a las sinagogas porque era más fácil abrir los rollos que había en las sinagogas, las escrituras, para mostrarles por medio de las escrituras que Jesús era el Cristo. Eso es lo que hacía Pablo. Por eso es que llegaba a las sinagogas. Pero de pronto llega a Filipos y no hay sinagogas. Y dices, ok, Dios me trae para acá. Y ok, pues bueno. Llega y a la orilla del río encuentra unas mujeres, ¿no? Ni siquiera hay hombres interesados en el evangelio. Mujeres, ok, creyeron. Qué increíble, creyeron también las mujeres, ¿no? Está avanzando el ministerio ahí y sigue por algunas semanas Pablo y de repente sale una chica que tiene un espíritu de adivinación. Y ella decía, estos hombres hablan del poder de Dios, estos son siervos del Dios Altísimo. Y Pablo le molestaba hasta el punto de decir ya, y echa fuera de ese espíritu a esa chica. Pero resulta que esta chica la usaban unas personas, trata de personas, para obtener una ganancia. Y entonces, pues acusan a Pablo y lo meten a la cárcel, les dan una paliza horrible y termina en prisión allí en Filipos. Imagínate que Pablo no tuviera perspectiva. O sea, Dios me llama a que predique el evangelio. No me deja ir a Asia, no me deja ir a Bitinia. Llego a Troas, me manda a Filipos donde no hay sinagoga, ¿no? Y Dios me usa para bendecir a una mujer. Y mira, me meten a la cárcel. No, pero ¿sabes? Pablo y Silas están en la cárcel cantando himnos a Dios, adorando al Señor en medio de las pruebas. Y luego tiembla. ¿Te imaginas sin perspectiva, Pablo? Es todo esto y ahora tiembla. ¿Qué onda, Señor? ¿La traes conmigo? He escuchado a muchas personas así que dicen, no, ya se ensañó conmigo. ¿Sabes? Pablo, después de que tiembla, llega el carcelero, piensa que todos los presos se han escapado, se va a suicidar por eso. Y Pablo le dice, espera, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Y hay un fruto ahí increíble. Dios siempre tiene un mayor propósito, ¿no? Tenía un mayor propósito para el matrimonio de José y María, mucho más grande de lo que ellos pensaban, aunque con mucho oprobio. Siempre que estás viviendo pruebas, recuerda
que se está cumpliendo la escritura, como dice aquí, donde dice Pablo: todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Quieres ser usado por Dios? No va a ser fácil. Por eso Jesús más adelante le dice a sus discípulos: calculen bien el costo, para que no se queden a la mitad. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Te está haciendo difícil seguir a Jesús? ¿Te está costando? ¿De pronto estás recibiendo oprobio? Ahí está José. Y no fue fácil, pero tenía perspectiva, porque recibió la palabra de Dios. Vienes a la palabra, recibes perspectiva día a día, entonces a darle, a ser instrumentos, ¿no?, útiles en sus manos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, nos animas y nos exhortas, Señor, a que vayamos adelante. Señor, sin duda lo has dejado escrito, Señor. No hay nada, Señor, de lo que hoy esté sucediendo, Señor, en nuestras vidas, Señor, que no tenga una explicación. Quizá no tenemos la explicación, pero sí tenemos la información que debemos tener, Señor. Y si hoy, Señor, algunos de los que están aquí están pasando por pruebas, Señor, ayúdanos a recordar, Señor, que muchos antes, Señor, también pasaron por pruebas, Señor, con tal de seguirte a ti y obedecerte. Señor, si hoy estamos viviendo eso, Señor, tu palabra se cumple, así como se cumplió, Señor, en este hombre José, así como se cumplió en esta mujer María, Señor, que fueron instrumentos en tus manos, simples instrumentos que tú usaste, Señor, para atraer al Salvador. Usaste a María, Señor, para hacer este vientre, Señor, donde crecería tu Hijo, hecho hombre, hecho carne, para venir a salvarnos. Usaste a José como este líder, como esta cabeza de una familia, para recibir a María y amarla y cuidarla y protegerla, para recibir a este niño como su primogénito, darle su nombre y ponerle este nombre Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos identificarnos con ellos. Y sin duda, Señor, si hoy estás llamándonos a hacer algo, Señor, que no nos resistamos, que recibamos tu palabra, Señor, como lo que es mandato tuyo. Pero, Señor, que podamos recibir fe, Señor. Y esa fe, Señor, que nos hace confiar verdaderamente, Señor, en que todo, Señor, lo que sucede a nuestro alrededor, todas las cosas nos ayudan a bien a los que te amamos. Y, Señor, podamos caminar así, con una plena certeza, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.